Escucha esto impresionante. Hay personas que consideran y creen que todo tipo de objetos le van a dar bendiciones o le van a dar abundancia o esos objetos lo van a proteger de algo. Hay que saber que si la persona utiliza todo tipo de amuletos que no tienen ningún tipo de razón de ser, que no están basados en nada real, obviamente, eso es la raíz para una caída, que Dios nos permita. ¿Por qué? Porque la persona está adjudicando fuerzas espirituales a objetos, que eso es básicamente ir contra el segundo mandamiento, que es cuando Dios nos dice en el monte Sinaí, obviamente a todas las naciones, que hay una provisión de no tener ídolos, la provisión de tener idolatría, es decir, cualquier tipo de objeto que la persona adjudique fuerzas, que lo va a ayudar, lo va a proteger, le va a dar abundancia. Básicamente, en lugar de orarle a Dios o poner su confianza en Dios, lo adjudica a una cinta roja o todo tipo de amuletos, de las cantidades de amuletos que hay. Obviamente eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque la persona piensa que eso lo cuida. ¿Qué significa eso lo cuida? ¿Un objeto lo puede cuidar? Piensen, si alguien puede pisar una cinta roja, puede pisarla, puede tirarla a un lugar maloliente, a donde sea, o tiene un tipo cualquier tipo de objeto lo puede pisar, romper, ese objeto lo puede cuidar a la persona, que Dios nos permita. Hay que saber que Dios se reveló en el monte Sinaí a más o menos 3 millones de personas que somos el pueblo de Israel y nos mostró como no hay nada fuera de Dios en el mundo, en todo el universo, en todos los universos, en toda la creación. Básicamente, nosotros decimos en hebreo, en Shabbat, los días sábados, decimos Ata oreta ladat, que Ata wa Elohim einon milvado. Ata oreta ladat, que Hashem wa Elohim einon milvado. Si recuerdo bien. Es así, decimos que básicamente Hashem nos mostró, lo traduzco en forma libre, Hashem nos mostró que Hashem es Dios, Hashem significa el nombre. Dios, el Todopoderoso, el Creador, nos mostró que nos abrió los cielos y nos mostró que por encima de todos los cielos no hay nada fuera de Él. Nos abrió la tierra, los mares, por debajo no hay nada fuera de Él. Básicamente Dios es que es el Creador de todo, incluye todo, está por encima de todo, no hay partícula en esta creación que no sea parte de Dios, que Dios no lo permita, alguien que piense que hay algo que está fuera de Dios. Por lo tanto, es muy importante saber que básicamente la raíz de todas las bendiciones es la fe en Dios. Saber que Dios te ama, Dios te crea, Dios te creó y te crea a cada instante. Y Dios confía en ti. Y Dios te va a llevar, si Dios quiere, al mejor lugar, a tu corrección espiritual y material. Dice el rey David, de bendita memoria, David Amelech alaba Shalom, decimos en hebreo, dice así: Mizmor David, Adonai ro'i lo echzar, vino deshe y arbitzeni, almei menuchot y enahaleni. Lo traduzco en forma libre, dice Mizmor David, el cántico de David, el rey David. Hashem ro'i, Dios es mi pastor, así como una oveja es pastoreada por un pastor que sabe perfectamente a qué pastos tiene que llevarla, a qué lugares son seguros para ella y todo el rebaño. Así uno tiene que sentirse en su vida con Dios, que Dios es nuestro pastor, Dios nos va llevando al mejor lugar, Dios nos guía. Piensen qué liberación del alma de la persona, en vez de estar pendiente. Por eso digo, la raíz de las bendiciones es la fe absoluta en Dios, y la raíz de todos los problemas es la idolatría, que es básicamente lo que quería decirles, que es alguien que adjudica su vida o sus caminos a personas, objetos, básicamente está constantemente fuera de su eje, de lo que lo centra, porque constantemente está, me pongo esta cinta, que la persona piensa que se pone una cinta roja, una cinta verde, una cinta del color que quiera, o se pone una cadena con un amuleto determinado, o hace esto, o hace tal costumbre, o tal otra costumbre. Constantemente es como una veleta que está como un barco en un mar
en un mar una gran tormenta que un día va para allá, otro día va para allá, es decir, está totalmente confundido, sin un eje, no está centrada la persona. Es una persona que vive en un infierno en este mundo, que Dios nos lo permita. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir una vida sencilla, cuando digo sencilla digo lo que significa a nivel profundo ser sencillo. ¿Qué es ser sencillo? Sacar de lado todos los ruidos, que son todas las idolatrías. Cuando digo idolatrías no necesariamente me refiero a alguien que va y se posterna a una estatua, que Dios nos permita. Eso es algo, obviamente que es idolatría, pero hoy es verdad que puede haber en diferentes lugares en el mundo hay gente que hace esto, pero hay mucha gente que no llega a ese lugar, pero que hace algo que tiene que ver con eso, que se posterna, quizás sin posternarse, pero básicamente posterna su alma a objetos, a personas vivas o a personas muertas, que le oran a gente muerta, viva, el padre del hijo, de la madre, es decir, gente que en lugar de orar a tu creador, al Todopoderoso que te ama, confía en ti y te guía, como dijimos, le ora, no tú, le ora a esa persona, le ora a todo tipo de cosas o se pone encima objetos y todo tipo de artilugios, artículos, llámenlo como lo quieran, que son idolatría. En el momento que la persona adjudica su fe y su confianza y su ser a ese objeto o a esa persona muerta o viva, lo que sea, básicamente pone un ídolo en lugar de poner a Dios, diferenciando infinitas veces. Es decir, hay que saber que Dios nos dijo al pueblo de Israel, muy importante que saber primero que la Torá es relevante para todas las naciones. Eso es fundamental. Cuando yo hablo es verdad, Dios decidió elegir a su pueblo, al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, Baruch Hashem, gracias a Dios, nos sacó de Egipto. Voy a decir algunos puntos muy muy esenciales por si tú no lo sabes, porque es muy importante para contextualizar lo que estoy diciendo. Básicamente, el pueblo de Israel sale de nuestros tres patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, básicamente abuelo, hijo y nieto, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob en hebreo se dice. De Jacob salen las 12 tribus, son los 12 hijos de Jacob, que Jacob hay que saber que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por lo tanto, cuando decimos los hijos de Israel, el pueblo de Israel, básicamente somos los hijos de Jacob. Es decir, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, salimos el pueblo de Israel. De la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, por una hambruna que hubo hace más o menos 3.500 años atrás, salimos de Israel, llegamos a Egipto. En Egipto estaba José, el gran justo, Yosef Atzadik, decimos en hebreo, que es uno de los hijos de Jacob, y él fue básicamente él era como básicamente el mano derecha del faraón en ese momento, fue el que salvó a Egipto y a la humanidad toda, que hubo hambruna y obviamente tenía inspiración divina y ayudó al mundo entero a tener comida, a guardar comida, trigos, guardar los frutos de la tierra en almacenes. Bueno, no es nuestro tema ahora, pero básicamente José el justo, Yosef Atzadik, salvó a la humanidad de la hambruna y fue nombrado por el faraón básicamente su mano derecha. Y durante muchísimos años fue el que básicamente sustentó, fue obviamente un enviado de Dios para sustentar a la humanidad, o por lo menos a todo lo que estaba a Egipto y la zona, al área cercana a Egipto. Bueno, en resumen, el pueblo de Israel bajamos a Egipto. Cuando digo bajamos es porque la tierra de Israel en el nivel espiritual es la más elevada de las tierras. Bajamos a Egipto y en Egipto básicamente fuimos esclavos. Lentamente los egipcios de ese entonces, que era el gran imperio en ese momento, nos fueron manipulando en forma solapada hasta que terminamos siendo esclavos de ellos. Durante 210 años, es de la opinión más, hay diferentes opiniones en nuestros sabios, pero la opinión más fuerte es que 210 años fuimos esclavos en Egipto. El número de 210 se saca por diferentes momentos de la historia, básicamente no es nuestro tema, pero a grandes rasgos que sepan que 200, básicamente un tiempo muy grande, muy largo, estuvimos en Egipto como esclavos. Ahora, ¿qué pasó? En un momento Moisés, que era básicamente un príncipe en Egipto, que fue criado
como un egipcio básicamente, pero él siempre desde chico supo que era judío. En un momento decidió abandonar el palacio y ayudar a sus hermanos judíos que estábamos esclavizados. Básicamente ese hecho hizo que en Egipto haya una revuelta, por revuelta me refiero a una revuelta contra él, que lo persiguieran, se tuvo que escapar. Moisés escapó y Dios se le revela a sus 80 años, hay que saber que tenía 80 años Moisés, se le revela y le dice que él va a ser el líder del pueblo de Israel para sacarnos de Egipto. Gracias a Dios. Hay que saber que Moisés, por su humildad tan grande, a pesar de que Dios le dio esta tarea tan honrosa de ser el líder del pueblo de Israel, obviamente Dios habló con él, una profecía, tuvo profecía, Dios habló con él. No fue un sueño, fue una profecía. La profecía es algo que es muy difícil de entender en nuestros días, pero básicamente el profeta vivencia un diálogo con Dios vivo. No es un sueño que piensa que quizás soñó. Vive eso, y Moisés tuvo esto. Dice, explican nuestros sabios que 7 días, una semana, hubo básicamente una ida, venida, en cierto aspecto una reflexión, discusión entre Moisés y Dios para que agarre, para que tome el bastión de ser el líder de Israel. Y Moisés al final, después de una semana, aceptó. Pero hay que saber que Moisés, por su humildad tan grande, él decía, cualquier persona es mejor que yo. No sintiéndose menos en el mal sentido, entendiendo que cualquier persona podía ser mejor líder que él. Pero Dios, básicamente, con muchas explicaciones y muchos signos, le mostró que él es el indicado y acepta. Básicamente, Moisés vuelve a Egipto. A grandes rasgos, quizás conoces, hay las 10 grandes y famosas plagas suceden en Egipto. Y Dios nos saca de Egipto. Obviamente hay que saber que estas plagas las vivenciamos el pueblo de Israel y el mundo entero. Obviamente los egipcios, obviamente, también el mundo entero. Fue algo famoso, eran plagas. Dicen nuestros sabios que en el momento que hubo la apertura de las aguas, alguien estaba tomando agua en algún punto del mundo, esas aguas se abrieron. Es decir, a nivel espiritual y material, fueron cosas increíbles lo que pasó en Egipto con las 10 famosas plagas, que duraron mucho tiempo, y gracias a Dios, Dios nos saca de Egipto. Dios nos saca de Egipto, como quizás conoces, el Mar Rojo se abre, y ahí dicen nuestros sabios que la persona más sencilla del pueblo de Israel vio cosas a nivel profético que profetas más adelante no pudieron ver. Es decir, el pueblo de Israel vivenció básicamente la revelación divina, la revelación de Dios en forma increíble, como dije antes. Decimos los judíos, Atá oret aladat, ki Hashemu Elohim enon miloado. Dios nos mostró que Dios es Elohim, Dios es el creador, no hay nada fuera de él. No, como dijimos, abrió los cielos y vimos por encima de los cielos, abrió los mares, abrió la tierra, pasamos por el mar, como por una calle hermosa con árboles frutales, como un acuario increíble. A nuestra derecha, a nuestra izquierda, veíamos árboles frutales y pececitos y corales, una escena increíble. Y eso todo el pueblo de Israel, como 3 millones de personas lo vivenciamos. Hay que saber esto, no fue alguien que lo vio y dijo que lo vio. Todo el pueblo de Israel vivenció esto cuando salimos de Egipto. Posteriormente, hay que saber que los egipcios, pensando que ellos también iban a pasar, obviamente Dios cuidando al pueblo de Israel, Dios cerró las aguas cuando los egipcios entraron, y los egipcios, básicamente el ejército egipcio, que venían, nosotros éramos familias que salimos de Egipto, familias con niños, lentamente, y los egipcios, así como si hoy piensen como un imperio, el imperio más grande de hoy, con tanques y acorazados y gente armada, persiguiendo familias, y así fue. Pero gracias a Dios hay que saber que un gran justo judío fue, explican nuestros sabios, que fue el que se tiró al agua primero. Básicamente hay que saber que en un momento antes de entrar al agua, el pueblo de Israel llegó a la orilla, escuchábamos que los carruajes se estaban acercando y no teníamos por dónde escaparnos. Teníamos el mar por delante y atrás nos perseguían los egipcios, hasta que un gran justo judío
decidió entrar al agua. Él sabía con fe absoluta que si Dios dijo que nos va a salvar, nos va a salvar. Y no había otra forma que tirarse al agua. Y esto aprendemos, entre paréntesis, hay que saber que muchas veces, obviamente siempre hay que orarle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, y hay que saber cuándo también es momento de hacer. Hay que orar y hacer. Es muy importante. La acción. Y hay que saber que en el momento que entró al agua, la gente anonadada no sabía qué iba a pasar, porque no es que se abrió ningún mar. Y entró y el agua le iba subiendo, le iba entrando. Él estaba seguro que Dios iba a salvar al pueblo de Israel. Y hasta que el agua no estaba casi en sus narinas, casi que no podía respirar, en ese momento Dios abrió las aguas, gracias a Dios. Y bueno, Baruch Hashem, gracias a Dios, pudimos pasar, como dijimos, con un acuario, con una calle hermosa, con árboles frutales, cosas impresionantes. Y vimos cómo Dios es el creador de todo el universo. Vimos en profecía cosas increíbles. Ahora, entramos y salimos. Cuando salimos, ¿qué pasó? Llegamos al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, hay que saberlo, digo todo muy muy brevemente. Obviamente hay que estudiar los psukim, los versículos, pero lo digo muy brevemente. Llegamos al monte Sinaí y dice, está escrito en nuestra Torá, Santa Torá, dice Roim et Hakolot. ¿Qué es Roim et Hakolot? Que vimos las voces de Dios. Vimos, obviamente escuchamos, eso claramente escuchamos, pero también vimos, es decir, vimos las letras. Hay que saber que Dios crea el mundo con letras, en hebreo. Así Dios crea constantemente el mundo con letras en hebreo. Y vimos las voces de Dios, oímos y vimos, impresionante. Es decir, a nivel profético, 3 millones de personas más o menos aproximadamente, tuvimos una revelación divina increíble. Ahora, en esa revelación divina, dice así, el primer mandamiento es, Anoji Adonai Eloheja Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mebeit Avadim. Dice así, el primer mandamiento es, yo soy Dios, tu Dios. Es muy importante saber que habla a nivel particular, tu Dios, no dice vuestro Dios, dice tu Dios. Anoji Hashem Elokeja es tu Dios, Asher Hotzeticha, que te saqué, Meretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto, Mebeit Avadim, de la casa de la esclavitud. Todo en forma personal. Y el segundo mandamiento es Lo Elohim Ajerim al Panay. Si no es exacto, es muy similar. Básicamente es, no tendrás ídolos delante de mí. Lo Yeleja, creo que es, Lo Yeleja Elohim Ajerim al Panay. No tendrás ídolos delante de mí. Básicamente, provisión de idolatría. Y esto es lo que nos lleva al comienzo de lo que veníamos hablando. Básicamente hay que saber que en el momento que uno se apega a Dios, el primer mandamiento, que uno entiende que Dios es nuestro Dios, tu creador, y como dijimos, la Torá es relevante a toda la humanidad. Es cierto, obviamente, que hay mandamientos que implican mandamientos para el pueblo de Israel, y hay mandamientos que implican que tienen que ver con el resto de las naciones. Pero hay que saber que alguien puede ser justo, una persona que vive y hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo que se llama es un hijo de Noé. Los hijos de Noé, hoy ya hay grupos en el mundo que quieren ser hijos de Noé. ¿Qué significa hijos de Noé? Básicamente ellos no son judíos y quieren vivir una vida como no judíos, como gentiles, viviendo la voluntad de Dios, según lo que la Torá les pide, que son básicamente tres preceptos, grandes preceptos que se ramifican en más preceptos. Las 7 leyes de Noé, de los hijos de Noé. Benei Noach dice en hebreo. Mitzvot Benei Noach, Sheva Mitzvot Benei Noach, son las 7 mitzvot, 7 preceptos de los hijos de Noé. Y así que una persona, si cumple la voluntad de Dios, puede llegar a niveles espirituales impresionantes. Por lo tanto, la Torá es relevante para la humanidad toda. Y cuando Dios se revela al pueblo judío,
Dios de alguna forma nos pide, obviamente nos pide, nosotros los judíos tenemos que ser luz para las naciones, y básicamente enseñar la Torá y enseñar obviamente la emuná, que es la emuná, la fe absoluta en Dios, que Dios es nuestro creador, Dios es uno. Decimos los judíos a la noche y a la mañana, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Decimos, Shema Israel, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Básicamente, Dios es uno, no hay nada fuera, como dijimos, Dios es el creador, el todopoderoso, el que crea todo constantemente. Está escrito en el libro de Salmos, Sefer HaTeilim, de David Amelech Alav Shalom, del rey David, de bendita memoria, que su mérito nos proteja, dice así, dice, Amehadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Dice, que renueva en su bondad, que Dios, obviamente Dios, Amehadesh betuvo, que Dios renueva, digo en palabras lo tradujo libremente, que Dios, Amehadesh betuvo en su bondad, Dios renueva, bechol yom, cada día, ma'aseh bereshit, la creación del mundo. Es decir, Dios constantemente crea esta creación, constantemente crea. Te crea a ti, nos crea a todos, crea a la humanidad toda, a los universos todos, constantemente. Hoy la ciencia, obviamente, ya se sabe cómo las moléculas están, obviamente, y las células, y viven. Y, básicamente, la ciencia, obviamente, ya lo conoce esto, que la creación toda es una creación viva, que se renueva constantemente, obviamente. Y Dios crea. Amehadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshit. Si no lo dije exacto, es muy cercano. La renovación constante. Por lo tanto, volviendo al inicio, cuando la persona básicamente sabe que hay un Dios, que Dios te ama, Dios te creó y te crea. Y si Dios te creó por un propósito muy específico para que hagas su voluntad, la voluntad de Dios, y que hagas y que utilices todas tus cualidades para tu bendición y la bendición de la humanidad toda, que veas cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus bondades, y con eso potencialices tu vida y hagas el bien a los demás y mejores, y todas las cosas que entiendes que tienes que mejorar, trata de mejorarlas y ayuda a otros a mejorarlas. Quizás tú eres la única persona que conoce esas debilidades y la puede ayudar a esa persona. Quizás tú eres la única persona en el mundo. Es decir, Dios te crea con una misión en el mundo y Dios te ama y Dios confía en ti, que tú puedes hacer tu misión. Por lo tanto, tienes que alejarte de todo tema, de todo aspecto de idolatría, de creer en objetos o en cosas o en personas, orarle a cosas, personas que obviamente que no son Dios. Obviamente tienes que básicamente vincularte a Dios, a tu Creador, al Todopoderoso, como dijimos, que te crea y te ama cada instante y confía en ti. Éxitos y bendiciones.